Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor, un gozo que estén con nosotros en esta mañana, acompañándonos a través de estos medios informativos. Las necesidades de oraciones, hermanos, en esta mañana. Hemos escuchado en las noticias, ¿verdad?, que el presidente dio positivo con el COVID-19. Es importante que estemos orando, no solamente por él, hermanos, pero todos los que están en cargos gubernamentales. Nuestra nación necesita mucha sanación. Hablamos y escuchamos, hermanos, mucho en las noticias. Y casi siempre usted va a escuchar todo lo malo, nunca le van a decir las cosas buenas. Eh, Eso es lo que sucede en estos días. Sin embargo, hermanos, necesitamos estar orando por ellos, no solamente, y por nosotros mismos también. Acuérdese que Satanás está tratando de destruir la obra del Señor. También, hermanos, recuerde orar por el resto de los hermanos que están enfermos. La hermana María uh, Ceballos, que le van a operar, creo que el 6 o el 9 de diciembre. Por favor, esté orando por ella para que esta cirugía en su rodilla le ayude y pueda ya sanar completamente. También el hermano Rogelio, que asiste a la iglesia Bautista Emanuel, pues está al sur de la ciudad, aquí en Indianápolis. Él tuvo una parálisis parcial en su rostro y ya está recuperándose, pero por favor continúe orando por él para que se recupere completamente. Eh, También, hermanos, una petición: mi hijo sale el día 6, es el próximo martes, sale para Okinawa. Va a estar estacionado ahí tal vez 6 o 7 meses. Por favor, ore por él, que el Señor le bendiga y que pueda él eh, dirigirse propiamente, ¿verdad? En su trabajo, y que el Señor le siga dando gracia como hasta ahora. Los anuncios de esta semana, hermanos: al terminar esta predicación, a las 10 de la mañana nos reunimos, queridos hermanos, en nuestra sala de costumbre, para estudiar el libro de Romanos. Se llama Libres en Cristo la clase, y es una clase buena, ¿verdad? Estamos aprendiendo muchísimo acerca de lo que es la libertad del cristiano, los resultados que vienen con esa libertad, ¿verdad? Acerca de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para nosotros. También a las 11 de la mañana tenemos la predicación, nuestro culto de adoración y alabanza. Y aún no tenemos servicios los domingos por la tarde, pero le pido que continúe orando por esa necesidad, que mi garganta se recupere por completo para poder continuar con nuestros servicios normales ya. Este, También, hermanos, recuerde, desde hoy, ahorita en la mañana comienza el avivamiento en la iglesia, ¿verdad? Desde hoy hasta el miércoles. Entonces, esté orando por eso. Ahora Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Y tenemos estos servicios especiales con el propósito, hermanos, de que nosotros podamos encontrar ese fuego, podamos reencontrarnos con esa necesidad de servir más a nuestro Señor. Vamos a orar para buscar la bendición de nuestro Señor y pedirla. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por su misericordia en nuestras vidas, por la paciencia, Señor, que tiene con todos nosotros. Le rogamos, Dios mío, que usted bendiga su palabra en esta mañana, que prepare los corazones y que esto sea tierra fértil, Señor. Queremos escuchar su voz, Dios mío, y por favor háblenos. Su pueblo quiere escucharle. Que no sea yo quien está hablando, Señor, sino usted. Deme las palabras que tengo que comunicar y ayúdenos, por favor, Dios mío, a ponerlas en práctica, a entender, Señor, la necesidad tan grande de darle rienda suelta, Señor, a esa verdadera fe bíblica de lo que hemos estado estudiando en el último año. Bendiga, por favor, este momento, y le pido por aquellos que nos están mirando a través de estos medios informativos, que usted, Señor, toque corazones,
sobre todo aquellos que no le conocen aún. Gracias, Dios mío, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Y se me olvidaba decirles, ¿verdad? El próximo miércoles a las 7 de la noche seguimos estudiando personajes bíblicos. Y a las 6 de la tarde tenemos la transmisión en vivo, hermanos, a través de Facebook, ¿verdad? Y después usted las puede ver también en el canal de la iglesia de YouTube, CBC Indie. Abra sus Biblias, por favor, nuevamente en Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 24. Dice al 29, perdón. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Queridos hermanos, la semana pasada, dentro de la selección de la fe, la semana pasada, si usted se acuerda, estudiamos la ciudadanía, ¿verdad? Encontramos aspectos de esta. Y una verdad imperante que nosotros aprendimos la semana pasada fue que Moisés en realidad tenía el corazón de un país, pero tenía los hábitos de otro. Es decir, aun cuando Moisés había salido de Egipto, conservaba, ¿verdad? Conservaba ciertos aspectos de Egipto. Y después entendemos, hermanos, dentro de esa ciudadanía, un hecho tremendo, un hecho portentoso, en donde encontramos que cuando nuestra elección ha sido para una ciudadanía espiritual, la fe no permitirá, así como no permitió en Moisés que regresase a Egipto reflejando la misma imagen. Y fue tan fuerte este evento que aún el pueblo de Dios, cuando Moisés bajaba, queridos hermanos, del monte Sinaí, aún el pueblo de Dios estaba sorprendido de ver el resplandor en el rostro de Moisés. Y esta verdad, hermanos, esta verdad es tan evidente que nosotros hemos aprendido que Moisés, a ese punto de su vida, ya no era ciudadano ni siquiera de este mundo. Era evidente que Moisés era un ciudadano de un mundo celestial, de un mundo especial. ¿Por qué? Porque la fe había llevado a cabo una selección, la cual decidió, queridos hermanos, la verdadera fe bíblica había decidido acercarse, asemejarse e impregnarse de Dios mismo. Ahora vamos a ver una conducta. Y dentro de la conducta, hermanos, son 3 versículos y los voy a volver a leer: versículo 25, 26 y 27. Hoy solamente vamos a ver el versículo 25, pero dice la palabra de Dios de la siguiente manera: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y mire, encontramos, hermanos, realidades y principios dentro de las Sagradas Escrituras. Y en este caso, hermanos,
Moisés, habiéndose elevado por encima del dominio de la carne, a través de la verdadera fe bíblica, esta había hecho una selección, había decidido una ciudadanía cuya futura residencia y recompensas en realidad no pertenecían a este mundo. Y ahí hay algo en lo que usted y yo muchas veces erramos y equivocamos el paso, porque estamos pensando que nuestra elección nos va a traer los privilegios y las recompensas y la residencia en este mundo, hermanos. Y no hay cosa más equívoca que esta. Ahora, una vez que la fe ha hecho una selección de ciudadanía, ahora la fe habría de hacer una selección en cuanto a la conducta personal. Y es en este punto, hermanos, en el que usted y yo nos encontramos con una verdad eterna. Una verdad, hermanos, que no se puede quebrantar. Y aunque la selección de la ciudadanía se probó algo o un poco o tal vez un mucho difícil, queridos hermanos, la selección de la conducta ya no lo es. Ya no es difícil. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, nuestro caminar en la fe no es a brincos, no es a saltos, no es el que estemos, por ejemplo, alguna vez subiendo o bajando una escalera, y en lugar de ir de escalón en escalón, hermano, usted y yo podemos brincar hasta 3 o 4 escalones. Hermanos, la verdadera fe bíblica no nos lleva a ese ritmo, nos lleva de paso a paso, de escalón a escalón, hermanos. Y mire, aunque en un principio, hermanos, los primeros pasos son difíciles, porque estamos aprendiendo a caminar así como un bebé lo hace. Una vez que usted y yo sabemos caminar y tenemos nuestras piernas firmes, ya no nos pueden detener de caminar. A mí me da risa, ¿verdad? Y le decía a mi esposa hace muchos años que qué curioso, ¿verdad? Que siempre nos gozábamos cuando veíamos a nuestros hijos dar sus primeros pasos. Mira, ya habla, mira, ya está caminando, ya dio sus primeros pasos. Los primeros 2 años contentísimos de verlos. Ya después, ¿verdad? Yo recuerdo de esta situación, especialmente con mi hijo Abdiel. Mi hijo Abdiel hablaba todo el día, se la pasaba hablando. Y el hecho de que nosotros lo veíamos después, comentábamos mi esposa y yo acerca de eso. Yo le decía, primero era qué bonito, ya camina y ya habla. Ahora es cállate y siéntate, ¿verdad? Porque no nos alcanzaba el día para estar cuidándolo y protegiéndolo cuando estaba aprendiendo a hacerlo. Una vez que lo aprendió, ya era más difícil. Entonces, ya sabe caminar. Una vez que uno sabe caminar y ya dio ese paso de elección en cuanto a la ciudadanía, a nosotros se nos tiene que hacer más fácil el paso que vamos a dar en cuanto a la clase de conducta que usted y yo habremos de observar. Mire, el diccionario Webster, este es un diccionario tremendo, ¿verdad? Define la ciudadanía como el miembro de un estado o una nación quien debe lealtad a esta, ya sea por nacimiento o por naturalización, el cual tiene derecho a todos los beneficios y derechos civiles. Ahora, notemos esta frase dentro del diccionario, ¿verdad? Quien debe lealtad a esta. La ciudadanía de un individuo dicta su conducta, y la ciudadanía espiritual de Moisés, queridos hermanos, no era diferente.
Es decir, hermano, dependiendo de dónde sea usted y de dónde usted y yo tengamos nuestra ciudadanía, es la manera en que usted y yo nos vamos a dirigir. Este es un problema cultural. Y aquí en este país usted se ha dado cuenta de esta situación. Hace muchos años escuché que de parte de un misionero que los Estados Unidos era el crisol donde se funden todas las culturas del mundo. Y eso lo vemos. Mire, en las ciudades grandes aquí hay un barrio chino, hay un barrio mexicano, ¿verdad? Hay un barrio hondureño, hay un barrio italiano, hay un barrio irlandés, hay un barrio alemán, hay de todo. Y aquí estamos viviendo juntos. Y cada quien, cada grupo conserva parte de sus culturas ancestrales. Y dentro de esa cultura es la manera en que ellos se conducen. Es exactamente lo mismo. Mire, la selección de Moisés de su ciudadanía dictó la conducta que él llevaría a cabo, que era sinónimo con la nación y con el pueblo a la que la fe decidió pertenecer. Usted se puede pensar en este momento. Entonces quiere decir que yo tengo que comportarme como el resto de los cristianos. La respuesta es sí. Siempre y cuando el resto de los cristianos se esté comportando como la palabra de Dios nos dicta que nos conduzcamos. Miren hermanos, es en realidad sencillo y entenderlo. Mientras que usted y yo tal vez no seamos apreciativos de la verdad, cada cambio de conducta aparente es el resultado del cambio de una ciudadanía. Tomamos la ciudadanía de corazón y en ese momento nuestra conducta cambia de corazón. Cuando usted y yo hacemos referencia a este cambio en ciudadanía, estamos hablando acerca del espíritu del creyente y no de la salvación del creyente. Hermanos, cuando el Hijo de Dios comienza a conducirse de una forma mundana, esto es indicativo del hecho de que la carne en esta persona se ha hecho dominante en él. Y cuando la carne se ha hecho dominante, significa que esta persona ha seleccionado la ciudadanía de un mundo secular, de un mundo carnal, válgame la redundancia, de un mundo mundano. Pero al contrario, hermanos, cuando el Hijo de Dios comienza a conducirse en tal forma en que refleja el carácter y la naturaleza de Cristo, es evidente para todos nosotros que la fe ha seleccionado la ciudadanía de un mundo espiritual. Y esto, hermanos, es una verdad innegable. Esto es una verdad, hermanos, que es evidente para todos nosotros, porque nos damos cuenta exactamente cómo estamos viviendo fuera de la iglesia. Hace unas semanas llegó una persona a la casa. Era un sábado en la tarde. Y yo me quedé sorprendido, hermanos. Déjeme le digo, en realidad me quedé sorprendido. Yo no sabía quién era esta persona. Bueno, sí sabía quién era, pero no la reconocía. Y cuando tocan a la puerta y voy yo y abro la puerta,
y digo, disculpe, ¿en qué le puedo ayudar? Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Le digo, buenas noches. Y me quedé, ya no dije nada, nada más. En el momento en que reconocí a esta persona, yo ya no dije absolutamente nada. Lo que comenté después con mi esposa es simple y sencillamente, es increíble cómo cuando no permitimos que la verdadera fe bíblica trabaje en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, en cuanto al redarguir, en cuanto a la manera de conducirnos, en cuanto a la manera en que usted y yo tenemos que vivir. Usted y yo, le decía a mi esposa, nosotros podemos reflejar todo lo del mundo excepto el cristianismo que decimos tener. Cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba en San Juan capítulo 14, mire el versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Estas palabras nos recuerdan que así como Él, como Jesucristo no era de este mundo, tampoco, hermanos, tampoco usted y yo somos de este mundo. Por lo tanto, queridos hermanos, no tenemos por qué reflejar a este mundo. No tenemos por qué conducirnos como este mundo se conduce. Y aunque aún, hermanos, tenemos la residencia en este presente en un mundo secular, usted y yo tenemos la obligación y la necesidad de manifestar la resemblanza del mundo espiritual en el cual nuestro Señor Jesucristo ya, hermanos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que un día Él habrá de venir, un día habrá de regresar y hermanos, Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores y reinará por 1000 años, hermanos. Y aún sabemos que después de eso toda lengua habrá de confesar que Jesucristo es el Señor. Pero qué triste, hermano, qué triste en realidad. Fíjese, qué tremenda tristeza que nosotros, en lugar de reflejar a través de nuestra conducta esa espiritualidad, y no estoy hablando de falsedad, hermanos, estoy hablando de una vida normal en nosotros, porque el ser espiritual no es andar con las manos pegadas así, ¿verdad? Y no, nosotros no hacemos mal a nadie y nomás nos la pasamos cantando bla 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 bla. No, hermanos, la verdadera espiritualidad es aquella que refleja a nuestro Señor Jesucristo. Es aquella, hermanos, que hace que la sociedad mire en usted y en mí, hermanos, la obra redentora de nuestro Salvador. Esa es la conducta. Y miren, hay 3 cosas que vamos a ver acerca de esta conducta. Y esas 3 cosas es una selección, una calculación y una valentía. Hoy solamente vamos a ver en el versículo 25, queridos hermanos, la selección. Dentro de estos versículos, el divino artista, hermanos, nos presenta a usted y a mí 3 características específicas de la conducta espiritual, las cuales, hermanos, son indicativas de una ciudadanía espiritual. Y en el versículo 25 vemos que la conducta de la fe está marcada por una selección. Dice el versículo 25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La palabra escoger, hermanos, significa tomar para sí mismo, significa preferir, significa separar y guardarlo para uno. Sabe, bromeando, ¿verdad?
mi esposa y yo a veces platicamos, le digo, mi mamá me quería escoger la esposa alguna vez. Y mi esposa se ríe. Y le digo, no solamente era mi mamá, tal vez eran también mis hermanas, ¿verdad? Y mire, desgraciadamente nosotros tenemos que elegir correctamente y escoger. Dice mi esposa, le agradezco a Dios, bueno, lo digo yo también, que nuestros hijos han elegido, creemos nosotros, correctamente. Una pareja temerosa de Dios, ¿verdad? Que están firmes en Dios, que sirven en la iglesia a algún nivel. Yo creo, hermanos, y firmemente se lo digo, no porque el Señor me llamó a mí a ser pastor, quiere decir que Él va a llamar a mis hijos a ser pastores. Pero yo sí creo que los llamó a ser cristianos fuertes, de valor, cristianos que están luchando y que se están esforzando por apoyar la obra del Señor. Pero eso lo tenemos que escoger, hermanos. Cuando a la verdadera fe bíblica, hermanos, se le da el privilegio de hacer una selección, ¿qué es lo que motiva a la fe a ser tan específica? ¿Qué es lo que motiva a la fe a ser tan inquebrantable en referencia a esta decisión? Y miren, hermanos, aquí estas tres cosas son tremendas, Mire, parece al menos haber tres cosas que están influenciando la selección de la fe que vamos a ver ahora. El primer factor que está influenciando a la selección de la fe es la lógica. Dice en el versículo 25, escogiendo antes. La palabra antes significa tanto más, significa mucho más, significa un grado más alto. La verdad, hermanos, es que todos nosotros usamos la lógica cuando se trata de hacer una selección. Sí, hermanos, todos usamos la lógica. Consciente o inconscientemente, cada uno de nosotros le asignamos un precio o un valor a todos los objetos específicos de los cuales tenemos que escoger. Aun cuando éramos chiquillos y jugábamos y dividíamos los equipos, se hacían dos capitanes y decía, yo escojo a él y el otro yo escojo a aquel. Y si íbamos a jugar béisbol o si íbamos a jugar fútbol o lo que fuese que fuéramos a jugar ahí en la calle, ¿verdad? Escogíamos pensando quién iba a ser el mejor para nuestro equipo. Una vez, hermanos, una vez que le hemos asignado el valor a ese objeto o precio a ese objeto específico que habremos de escoger, usted y yo hacemos un avalúo mental. La lógica toma el control y elige. Eso a lo que usted y yo hemos decidido tomar para nosotros, a lo que se le ha asignado el valor más grande. Y eso es normal. Y sabe una cosa, no solamente es normal, es correcto. Es a este punto, hermanos, en que parece entrar en contradicción o entrar en un error en nuestro razonar, ya que aparenta que la fe ha hecho una decisión muy tonta. ¿Cómo es que escogió solamente, verdad, estar con los hebreos nada más y ser maltratado? Este problema, hermano, usted y yo lo podemos resolver cuando usted y yo consideramos el hecho que la lógica viene al menos en dos formas.
Está la lógica secular y la lógica espiritual. La razón del por qué la mayoría de nosotros encontramos difícil de entender la extraña elección de la fe es porque instantáneamente, hermanos, nos identificamos más pronto con la lógica secular que con la lógica espiritual. Y aunque la carne, hermanos, nunca elegiría aflicción por encima de la afluencia, ¿sabe una cosa? La fe sí lo hace. La fe lo ha hecho. Lo hizo con Moisés y lo ha hecho a través de las edades en los últimos 4000 años. Ya hablando del cristianismo, si usted quiere aprender acerca de la lógica espiritual y la lógica secular en cuanto a lo que la fe elige dentro del sufrimiento, lea el libro de los mártires de Foxes. Léalo. Y usted va a aprender una gran lección en cuanto a la verdadera fe bíblica y a la lógica espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne nunca escogería rechazar las comodidades del palacio. Perdón. Y mucho menos entrar en los conflictos de la persecución. Perdón. Es aquí, hermanos, en donde está la diferencia. Perdón. Es aquí, hermanos, en donde se separa, hermano, al cristiano que está viviendo a través de una conducta espiritual. Es aquí, hermanos, en donde la lógica espiritual entra en nuestras vidas y exactamente, dividimos y separamos los deseos de la carne y los deseos del espíritu. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la fe puede diferenciar entre la carne, la cual no es, hermanos, motivada por la lógica espiritual. La carne no es motivada por la lógica espiritual. Sin embargo, la fe, hermanos, siempre habrá de elegir cosas de valor espiritual por encima de esas cosas con un valor secular. Esa es la lógica. El segundo factor motivante, hermanos, en el cual usted y yo podemos encontrar aquí, parece ser la lealtad. Dice, escogiendo antes ser maltratado, luego nos brincamos y dice ahí este pasaje, con el pueblo de Dios. En las palabras de un comentarista que se llama Arthur W. Pink, encontramos algo de iluminación sobre este pensamiento. Y fíjese lo que dice él. La fe tiene que ver con, déjeme de regreso, la fe tiene que ver con Dios. Y cuando la mente está en verdad sobre Él, ni las riquezas ni los placeres pueden atraerle ni cautivarle. Otro comentarista dijo, Adolfo Zafir dijo, debe ser debidamente notado que Moisés eligió sufrir aflicción con los hebreos. Esta verdad es tremenda. No porque ellos fueran su pueblo, sino porque ellos eran el pueblo de Dios. Aquí, hermanos, encontramos usted y yo una realidad de nuestra conducta. El objeto de su decisión era Dios.
no el pueblo de Dios. Él, el que había escogido a sus padres. Él, quien le había revelado su verdad y su gracia. Él, quien les mandó que caminaran, perdón, ante Él sin miedo. El Dios que no se avergonzaba de ser llamado su Dios, a quien le fue dedicado en su infancia. Hermano, hermana, por favor, tomen para sí esta gran verdad. La fe no escogió el sufrimiento. La fe escogió al soberano a pesar del sufrimiento. Es ahí, hermanos, donde nuestra conducta se revela ante la sociedad. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor por Dios de la verdadera fe bíblica siempre será leal a Dios. La fe, hermanos, nunca habrá de elegir algo que esté o que vaya en oposición, perdón, con la palabra de Dios, que vaya en oposición con la voluntad de Dios, que vaya en oposición con el camino de Dios, que vaya en oposición con la obra de Dios. Al contrario, hermanos, la fe siempre buscará apasionadamente tener una relación llena de intimidad con Dios. Y las elecciones de la fe, hermanos, nos reflejan esta verdad. El tercer factor motivante que se nos presenta aquí parece ser la longevidad. Dice: gozar de los deleites temporales del pecado. La palabra temporales significa solo por un momento, solo por una ocasión, solo por un tiempo. Y la mentalidad de la carne, hermanos, puede ser vista en las palabras de un hombre rico. Y es aquí, hermanos, es aquí donde viene una pregunta a nosotros. Y mientras la hermana, no ha llegado la hermana, pero ahorita llega. Mientras nosotros pensamos en esto, mire, Lucas 12:19 dice: y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. La respuesta de Dios es esta. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Mientras que las decisiones de la carne son hechas en base a la luz de la vida aquí en la tierra, la fe siempre está enfocada en la longevidad. Mientras la hermana Tania toca, ahora sí, ¿usted dónde piensa, hermano o hermana, pasar la eternidad? ¿Usted dónde piensa, hermano o hermana, que se va a llevar todo lo que está guardando y todo lo que está atesorando? Qué triste, hermano o hermana, que nuestra conducta, la cual debería estar marcada por una selección en la cual escogemos, hermanos, verdaderamente a Dios. Nuestra conducta que debe de estar marcada por una lógica,
en la cual, hermanos, escogemos al pueblo de Dios, no porque sea el pueblo en sí, sino porque el pueblo pertenece a Dios. La cual, hermanos, la conducta la cual está marcada no solamente por eso, pero por una selección, por una lógica, por una lealtad, pero por una longevidad. Hermano, lo que usted tiene aquí, aquí se va a quedar. No se va a llevar absolutamente nada. Hermano, yo le animo a que usted entienda, a que usted, hermano, pueda tomar para sí esa conducta espiritual en su vida. Que usted pueda reflejar, hermanos, el carácter y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso nunca lo va a hacer, hermanos, hasta que usted deje de habitar en este mundo reflejando lo que este mundo es. Usted y yo habitamos en este mundo, pero debemos de reflejar la espiritualidad y la verdadera fe bíblica de nuestro Dios, lo que Él nos ha dado. Aprenda, hermano, que después de rechazar la lógica de la carne, la fe hace sus elecciones al valor de las cosas espirituales, a la luz de la misma espiritualidad de Dios, siendo dirigida por el Espíritu. La fe siempre habrá de elegir permanecer leal a su Dios, a pesar de las dificultades que puedan comprometer a esta decisión, a pesar de los estorbos que puedan salir a su alrededor, a pesar, hermano, de la tribulación que pueda acompañar a esa decisión. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque mientras que la fe está consciente del presente, el enfoque principal y único de la fe, hermanos, está en la eternidad. Esa conducta, hermanos, está marcada por la lógica, por la lealtad y por la longevidad. La fe, hermanos, en otras palabras, no solamente tomará la decisión correcta. La verdadera fe bíblica tomará la decisión virtuosa. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la verdadera fe bíblica siempre elegirá a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué es lo que elige usted en este momento? ¿Qué ha decidido usted en este momento? Usted tiene que elegir. Usted dice, bueno, yo me voy a quedar así y hoy no voy a elegir nada. Usted ya ha elegido al mundo, porque usted ya está en el mundo. Un cristiano que se queda sin elegir es un cristiano que ha escogido a Satanás. ¿Cuál es, hermano o hermana, su conducta en esta mañana? ¿Cuál es? Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Dios mío, por su palabra, su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por la protección que nos brinda, por la paciencia, Señor, que tiene con nosotros. Señor, usted es demasiado paciente, porque en nosotros, Señor, hay tantas faltas. Somos, Dios mío, muchas veces cristianos bipolares. Somos cristianos, Dios mío, muchas veces que damos rienda suelta, Señor, a la carnalidad en nuestras vidas, cuando en realidad, Dios mío, nosotros deberíamos de estar reflejando el carácter y la naturaleza de nuestro Salvador. Yo le pido de su misericordia, Señor, sobre nosotros. Ayúdenos, Dios mío, a cada día reflejar
más y más a nuestro Señor en nuestra conducta diaria. Se lo pedimos, Señor, en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.